porque permitirá transferir esta tecnología a otros sectores, que es un poco el objetivo a estudiar en la jornada de hoy. Citar también que agradecemos a la colaboración a los partners de este proyecto, que son AOTEC y Atre Innovación desde la parte tecnológica, y las 3 empresas alimentarias del sector de la panadería que están implantando a nivel piloto estas tecnologías en sus procesos, que serían San Brandán, La Mastelle y Da Veiga. Son 3 empresas gallegas que están desarrollando estas aplicaciones para mejorar sus procesos y calidad. Es una pequeña introducción de lo que es el proyecto que estamos impulsando desde ambos clústeres de Galicia y Castilla y León. Creemos que también podrá ser transferido a otras comunidades y es del ámbito de interés de nuestros socios. Por lo tanto, pues queremos que también tenga posibles continuaciones en un futuro y seguir probando esta tecnología en los distintos procesos y sectores alimentarios. Con esto, pues simplemente dar las gracias a todos los asistentes por participar en este webinar, que esperamos que sea productivo, y le doy la palabra a Cristina Ramírez en nombre de Vitartis, que también nos dará la introducción ya a las distintas partes del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues buenos días a todos. Encantada en nombre de Vitartis de participar en el proyecto y de ahora mismo de ir dando paso a las diferentes ponencias que componen este webinar. Simplemente comentaros, ya lo habéis visto que el webinar se va a grabar para que esté disponible para todos nuestros socios. Y también comentaros que en el marco del proyecto el equipo de Vitartis ha elaborado un informe especial sobre la aplicación de la fotónica y otras tecnologías innovadoras en la industria alimentaria y que será facilitado a todos los socios, tanto a los socios de Clusaga como a los de Vitartis. Y sin más, vamos a ir dando paso a todas las ponencias. En primer lugar tenemos a Iker García, CEO de AOTEC. Él es uno de los miembros del consorcio del proyecto y pues su ponencia se llama Instrumentación avanzada basada en fotónica para el control de calidad y seguridad alimentaria, plataforma AONIR y biosensores de fibra óptica. Iker, cuando quieras, por favor. Adelante. Un segundo, comparto la presentación. ¿La veis? Está perfectamente, sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Vitartis y a Clusaga por la organización del webinar y a todos los asistentes por el interés. Soy Iker García, soy el CEO de AOTEC. AOTEC es una spin-off del grupo... Un segundo, parece que no avanza. Ahora. Del grupo de fotónica aplicada de la Universidad del País Vasco y pues nacimos con la vocación de diseñar soluciones fotónicas a diferentes tipos de procesos industriales, ¿no? Empezamos muy fuertes con la aeronáutica, pero con la llegada de la pandemia pues pivotamos rápidamente a lo que iba a ser nuestra segunda línea, que es la alimentación, y ahora estamos muy volcados en este sector, para el cual estamos desarrollando una plataforma basada en espectroscopía del infrarrojo y además hemos comenzado una línea de desarrollo de biosensores. Por poner un poco en contexto, quería definir un poquito lo que entendemos nosotros por sensórica avanzada. En la sensórica tradicional pues tenemos una magnitud física o química que queremos determinar y normalmente tenemos un sensor que va a convertir esa magnitud en una señal eléctrica para que un traductor nos dé un valor final, ¿no? Pues, los centígrados, litros hora, ¿no? Depende un poco de la magnitud que queramos medir. Para nosotros, la sensórica avanzada se puede entender de dos formas. O dotar esta sensórica tradicional de inteligencia artificial, como puede ser el caso de la espectroscopía con la quimiometría, ¿no? Al final nos va a ser un algoritmo de Machine Learning. Y aquí lo que hacemos es básicamente un espectrómetro que nos proporciona la intensidad bien absorbida o bien reflejada por una muestra. Como veis aquí, pues, nos dan las diferentes intensidades en todo el rango de estudio de frecuencias de la luz. Lo que se hace es asociar esas señales, esos espectros, con valores de referencia de laboratorio mediante este algoritmo de Machine Learning. De tal forma que a futuro es posible predecir estos valores con diferentes muestras a las que se ha utilizado el modelo. O la otra alternativa sería dotar a los sensores de capacidades de detección avanzadas, como puede ser
el ejemplo de los biosensores ópticos que presentaré al final de mi intervención. Bien, la solución que proponemos, y que ya estemos en una fase avanzada de validación, gracias entre otras cosas al proyecto Photonics for Bakery, es la plataforma UNIR. La plataforma UNIR tiene dos componentes fundamentales. Lo primero, los sensores, y segundo, una plataforma IoT que hemos diseñado para el manejo de la información. ¿Por qué elegimos la tecnología del infrarrojo cercano? Pues por sus ventajas intrínsecas. Ahí tenéis. Es una tecnología que requiere poco tiempo para medir, de tal forma que permite la obtención de datos en tiempo real. Prácticamente no necesita preparación de la muestra, con lo cual es fácil de integrar en la línea de producción. Puede trabajar con diferentes tipos de productos, sean líquidos, polvo, pastas, etc. Con una sola medida se pueden conseguir múltiples parámetros y además es un método no destructivo. Con este método vamos a ser capaces de monitorizar todo el proceso productivo. Desde la llegada de materias primas, donde se pueden detectar adulteraciones, se puede detectar origen, se puede caracterizar y clasificar a los proveedores, se puede inspeccionar el proceso productivo en la propia línea, tomando decisiones en tiempo real que permitan evitar que el producto salga de especificaciones y por lo tanto haya que o remanufacturarlo o directamente desecharlo. Y se puede inspeccionar el producto final, monitorizando, por ejemplo, las concentraciones de ingredientes clave que permitan maximizar los beneficios de la industria alimentaria. Tenemos un único dispositivo, pero que se puede instalar en dos formas, o bien con contacto, como veis, por ejemplo, en la foto de la derecha es un demostrador para líquidos, o bien sin contacto sobre cintas transportadoras, como veis en la foto del medio. O incluso puede conectar offline, como veis en la foto de la izquierda. Entonces, lo que hace este equipo es envía luz a la muestra, obtiene ese espectro, lo procesa y los datos finales son enviados donde más convenga. Puede ser un PLC, un sistema SCADA para tomar decisiones en tiempo real, o bien puede ser una plataforma IoT, bien la nuestra, o bien alguien que el cliente, que el usuario ya tenga, para generar informes, alarmas, etc. Y además de proporcionar, digamos, este hardware, también nos encargamos del desarrollo y del mantenimiento de los algoritmos predictivos que son realmente el secreto para que este tipo de sistemas funcionen correctamente. ¿Aplicaciones dentro del sector de alimentación? Pues prácticamente todo el sector alimentario, desde el lácteo al vino, carne, chocolate, etc. Siempre que el parámetro que queremos ver o queremos monitorizar reaccione, o sea, con la luz infrarroja, vamos a ser capaces de monitorizarlo. Y lo que nos va a permitir es lo que hemos comentado, una gestión total de la calidad, desde la entrada de materias primas a producto final, asegurando esa calidad y homogeneizando la producción. Pero además hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en los procesos de mezcla se puede optimizar el tiempo de mezcla de diferentes ingredientes, monitorizando, por ejemplo, sus concentraciones. Se pueden monitorizar procesos de fermentación, pues midiendo azúcares, ácidos, alcohol, y además también muy interesante la aplicación en procesos de secado, donde se puede mirar a la salida del proceso de secado la humedad de forma constante para reajustar la potencia en este proceso. Viendo un poco un caso práctico, este fue el primer proyecto piloto que hicimos con la primera versión de nuestros sensores, y es un proyecto que se llama NIRMILK, que fue financiado dentro de la convocatoria S3 Food, y lo realizamos junto a la empresa asturiana Dulcerrado. Los objetivos eran ser capaces de predecir en línea en tiempo real la leche que esta empresa utilizaba en sus postres lácteos. Entonces, los parámetros fundamentales eran grasa, proteína, extracto seco, magro y lactosa. Se tomaron unas 86 muestras para el desarrollo del algoritmo. Ahora os comento cómo las tomamos y después se validó con otras 12 muestras en 4 lotes de leche diferentes. Ahí podéis ver en la parte izquierda la primera versión del sensor. Teníamos 2 tanques de leche, unos 3.000, de ración de leche, unos 3.000 litros. La leche iba por esta tubería, pasaba por delante de nuestro sensor y ya iba a producción. ¿Cómo trabajamos? Pues aquí podéis ver un cuadro eléctrico que alimenta tanto eléctricamente como proporciona comunicación al equipo. De forma remota hablábamos por teléfono. Ellos, desde Dulcerrado, cuando abrían el grifo toma muestras que veis aquí, sacaban una muestra de leche a la vez que yo obtenía un espectro de esa muestra.
La leche se guardaba refrigerada, se mandaba a analizar al laboratorio y cuando llegábamos nosotros del laboratorio, pues hacíamos ese modelo predictivo para ser capaces de predecir después la leche que no habíamos incluido en el modelo. Vale, pues una vez que tomamos esas 86 muestras y creamos el modelo, pasamos a validarlo. Y para validarlo, cogimos 4 lotes de leche diferentes en 3 días. El primer día, el día 15, tomaron 3 muestras de leche y ya veis que el error de predicción estaba cercano al 4%. ¿Por qué? Pues porque los valores de esta leche eran bastante más bajos de los valores de grasa que habíamos utilizado en el modelo. De tal forma que había una desviación, bueno, es aceptable, ¿no? Es una media en línea y es bastante aceptable este error, pero lo que hicimos fue añadir los espectros y estos resultados en el modelo para el día siguiente. Y ya veis que los errores, las desviaciones se reducen considerablemente, prácticamente a la mitad. Los espectros de estos 2 días se metieron en el siguiente y ya veis cómo aquí sí que realmente está un error muy, muy bueno. De tal forma que el error promedio respecto al laboratorio de las 12 medidas pues se situaba en torno al 1,53%. Para la proteína nos ocurrió un poquito al revés. Los 2 primeros días, si os fijáis, los errores son bastante buenos y en los 2 últimos lotes los valores de proteína eran un poquito inferiores a los que habíamos considerado en el modelo. De tal forma que las desviaciones también empiezan a ser mayores. Si metiéramos estos espectros en la predicción de este modelo, si metiéramos estos espectros en las predicciones siguientes, de nuevo conseguiríamos ajustar ese error. Comento esto para que veáis un poquito la importancia de tener un modelo actualizado, bien sea porque se cambia de proveedor, bien sea porque el producto cambia las propiedades. Toda esa variabilidad hay que tenerla recogida en nuestro modelo si queremos que nuestro modelo proporcione precisiones buenas. Para el caso de la lactosa, los errores son un poquito mayores, pero también bastante buenos. En el caso del extracto seco, fueron los mejores resultados. Ya veis aquí que el resultado de error medio es 0,74, pero también aquí hay que tener en cuenta que la variación del extracto seco es muy pequeña. Entonces, bueno, pues eso facilita, ¿no?, el que la predicción se desvíe menos. Como principales conclusiones de este primer proyecto piloto, pues vimos algunas cosas a mejorar los sensores y gracias a nuestra participación en el programa de aceleración BF-Food, que se realiza a través de Cruzaga, hemos diseñado la segunda versión de los sensores para mejorarlos. Se hizo una estimación del ahorro que podría haber obtenido Palper Dulce Grado en la producción de yogur griego, que era en torno al 14%. También se hizo una estimación de cómo se habría reducido la previsibilidad del producto final en cuanto al contenido en grasa, y se estimó que era en torno al 50%. Y este primer proyecto fue la previa a otros 2 proyectos. El primero para el desarrollo de una plataforma IoT dedicada a estos sensores, junto a la empresa Glaucor, a través de este proyecto que os voy a comentar ahora brevemente, y un nuevo proyecto, S3 Food, ya más grande, de 1 año de duración, que actualmente estamos en su desarrollo, que es el CA2P, en el cual estamos validando esta segunda versión de nuestros sensores. Lo que os comentaba del primer proyecto, el proyecto RTPC junto a Glaucor, se desarrolla esta plataforma IoT. Es una plataforma muy básica, simplemente para visualizar en tiempo real los datos que teníamos. En el proyecto anterior tenemos un dato cada segundo, es decir, cada segundo tenemos porcentaje de grasa, proteína, extracto seco y lactosa. Y simplemente aquí tenéis un botón que genera un informe con estos datos y se pueden generar alarmas en caso de que uno de los parámetros pues tenga un valor o bien por encima o por debajo de algún límite. Y el proyecto CA2P, pues básicamente lo que consiste es en capturar los datos de producción de dulce grado, datos productivos referentes a los productos en sí, a costes energéticos, al tiempo de fabricación y a los ingredientes que emplean. La idea es, ellos ahora mismo, hasta ahora mismo utilizaban una fabricación por lotes mediante equipamiento eléctrico, marmitas eléctricas, y se ha instalado un pasteurizador en línea para hacer el proceso de pasteurización, con lo cual van a ahorrar muchísimo tiempo y energía. El objetivo es analizar la viabilidad de la inversión en un equipo de este estilo, ver qué aumentos de productividad se van a conseguir, qué reducción de costes energéticos
y ver o validar esas suposiciones que habíamos hecho antes del 14% en ahorro de nata y del 50% en reducción de variabilidad. Entonces, básicamente lo que ha hecho ha sido poner sensores toroidales en cada uno de los puntos de consumo. Se ha instalado nuestro sensor entre como estaba antes, entre los tanques de reacción y ahora un pasteurizador en línea, aunque aquí, bueno, se ha puesto en el dibujo un pasteurizador, digamos, por lotes. Y actualmente ya hemos cogido los datos a 4 meses de fabricación clásica, por así decirlo, y ahora estamos procediendo a coger datos con el pasteurizador en línea. Este proyecto acaba en julio y esperamos tener, pues, para julio los datos finales del proyecto y ver un poquito, pues por un lado, reducción de costes energéticos y reducción en tiempo de fabricación para estimar la viabilidad de la inversión de un pasteurizador en línea y ver y confirmar esas suposiciones que hemos hecho antes de nuestro equipo. Esta es la segunda versión de nuestros sensores. Ahí ves que está situado en la misma posición que el prototipo anterior. Y ya para concluir, comentar brevemente la línea de sensores que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad del País Vasco. Básicamente hemos desarrollado 3 prototipos en 3 proyectos pequeñitos. Uno en la convocatoria DIVA, que trata de detectar cobre y plomo en agua. Y otros 2 en la convocatoria también de Food, en la cual el primero se hace una detección del lisocima en suero de leche, y en el segundo hemos tratado de detectar E. coli en agua, con el objetivo de comprobar la sanitización de extracciones de producción alimentarias después, por ejemplo, de un lavado-cid. Básicamente, lo que hacemos es, en una fibra óptica, en la punta fabricamos un resonador, se hace un tratamiento químico en la punta, de tal forma que se generan unos linkers, unos enlaces que van a atrapar el analito que es de interés, y se envía luz a esta fibra óptica a través de una fuente de luz y se observa la luz reflejada por ese resonador. Aquí se formula una interferencia que será de un cierto tipo, y según se van adhiriendo aquí los analitos de interés, ese espectro, esa interferencia va a cambiar de tal forma que vamos a ser capaces de cuantificar la presencia de ese, pues bien sea el cobre, bien sea la lisocima o la bacteria en cuestión. Es un proyecto que todavía está muy incipiente. Vamos a hablar de un TRL 3.4, ahí ves un poquito el montaje que tenemos con la placa de pocillo, donde preparamos las disoluciones. Ahí ves un poquito la interferencia que se crea en la punta, y este es el interrogador. Como os decía, está en una fase muy inicial, pero sin embargo los resultados que estamos obteniendo son muy buenos. Este caso es para el caso del cobre. Hemos tenido una sensibilidad muy grande, ya ves, muy por debajo de las partes por billón. Los resultados se obtienen aproximadamente en 3 minutos. Al estar basado ahí en fibra óptica, estamos hablando de unos diámetros menores con minuto. No se necesitan reactivos para hacer la medida, y veis un poquito la curva de calibración, que a partir, digamos, de L a -12 tiene un comportamiento bastante lineal. Lógicamente nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda sobre todo robustecer el sensor, nos queda comprobar las posibles interferencias de otros analitos puedan tener, etcétera, ¿no? Pero bueno, los resultados iniciales son prometedores, y es una línea que queremos que a corto medio plazo, nos dé unos resultados bastante prometedores y bastante aplicabilidad para resolver problemas de la industria alimentaria. Y muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar, y quedamos a disposición de las preguntas que tengáis al final de la sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iker. Como os comenta, podéis ir incluyendo vuestras preguntas en el chat si queréis, y las formulamos todas en conjunto al final. Pasamos a la siguiente ponencia, que va de la mano de Maribel Campos, que es investigadora del área de alimentación de la División de Agroalimentación y Procesos de CACTIV. Maribel nos va a hablar de la aplicación de la tecnología NIRS en el desarrollo de métodos analíticos de respuesta rápida que permitan caracterizar bajo su huella espectral los alimentos y sus materias primas. Maribel, adelante. Bien, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar, y voy a compartir pantalla. Aquí.
Vale. No sé si se ve ya. Se está compartiendo, de momento no se ve. Ahora se ve, la puedes poner en pantalla completa. En ello le he dado. Voy a intentarlo otra vez. Ahora. Vale. Bueno, en primer lugar voy a hacer una breve presentación de lo que es Cartif. Bueno, somos un centro de investigación aplicada y horizontal que trabajamos con las empresas ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar sus procesos y sus productos y, bueno, en definitiva, pues mejorar su competitividad, ¿no? Y crear nuevas oportunidades de negocio. Cartif somos un centro multidisciplinar que desarrollamos nuestra actividad en múltiples áreas de conocimiento, en la mayoría de los sectores industriales, y nos organizamos en 3 grandes divisiones. La división de energías, con sus diferentes áreas, la división de sistemas industriales y digitales, y la división de agroalimentación y procesos, en la que una de las áreas, el área de alimentación, en la que actualmente desarrollo mi trabajo. El área de alimentación actualmente está trabajando en las líneas que voy a comentar, que es la valorización de sus productos dentro del sector, obtención de compuestos naturales para la sustitución de aditivos químicos, la transformación de materias primas para aumentar su aplicabilidad, no solo desarrollando nuevos productos, sino mejorando los ya existentes. Y la última línea, que es las soluciones en control de calidad y autenticidad de los alimentos, que es de lo que va a tratar mi intervención, ¿no? Que voy a hablar de lo que es la tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercado aplicada precisamente al control de calidad de la producción. La tecnología de NIRS, ¿no? por resumir, la tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano, nos va a dar una respuesta rápida para poder caracterizar todo nuestro proceso de producción, desde las materias primas hasta cualquier producto en cualquier punto de nuestro procesado. Voy a hacer un breve repaso de la tecnología, puesto que ya el anterior ponente, Iker, ya pues ha dado unas pinceladas bastante importantes sobre esta tecnología. Sin más, esta tecnología es una herramienta de análisis que, aplicada en la industria, nos va a reportar muchas ventajas. Ventajas como la toma de decisiones en la propia línea de producción, el ver si ha habido detectar algún problema en la producción del día a día. Nos va a permitir llevar una trazabilidad en diferentes puntos de la producción y en toda la cadena de producción. Esta tecnología, para poder meternos más en contexto, sí que me gusta comentar un poco lo que es el control del proceso productivo, ¿no? Que actualmente solemos llevar a cabo en nuestras empresas. La verificación de un proceso productivo, es decir, la aceptación, el reprocesado o el rechazo incluso del producto final, va a depender en muchos casos de los resultados, ¿no? que obtenemos en un laboratorio. Esto va a implicar 3 importantes consecuencias. Una es la realización de un muestreo. Este muestreo pues, puede ser en algunos casos representativo o no del conjunto de mi producto. En otro caso, la pérdida de producto. Es un proceso que es un análisis extractivo. Esto va a llevar un importante gasto económico si estamos hablando de un producto de un alto valor añadido o bien de un proceso de producción largo y tedioso. Y por último, y el más importante, es el tiempo de respuesta, que no es inmediato. Tenemos que esperar que lleguen esos resultados del laboratorio y esto nos va a dificultar la toma de decisiones, ¿no? En la propia línea de producción. Por lo tanto, la industria agroalimentaria está pidiendo a gritos un sistema de medida que nos permita en tiempo real caracterizar nuestras materias primas, nuestro producto, nuestro proceso, de acuerdo a la calidad, llevar la calidad de nuestro proceso, y si puede ser de manera online, ¿vale? Y manteniendo el producto intacto. La tecnología tiene 2 tipos de aplicaciones. La primera aplicación es un análisis cuantitativo, que es un análisis dirigido. Esto nos va a llevar a una caracterización de los productos en cuanto a la cuantificación de un componente, ya sea de interés, porque nos interese por ese alto valor añadido que da el producto, o bien porque es crítico en nuestro procesado. Y por otro lado tenemos un análisis cualitativo, que es un análisis no dirigido. En este caso lo que vamos a obtener es la huella espectral de nuestro producto. A través de esta huella espectral obtenemos un modelo de clasificación y por lo tanto nos va a permitir discriminar a los productos según los estándares de calidad que se marque la empresa en un momento determinado del procesado. Con este sistema de clasificación lo que vamos a conseguir es poder ver si ha habido cambios en nuestro producto, en nuestro proceso. Por ejemplo, podemos ver cambios en los ingredientes, si ha habido en cuanto al carácter nutricional, o bien entre los diferentes lotes de los proveedores, que esto va a afectar mucho al producto final,
o bien dentro del proceso de producción, si ha habido algún tipo de contaminación, si ha habido algún problema en la dosificación de los ingredientes. Esto va a cantar todo en este modelo de clasificación, simplemente haciendo un análisis de esta huella espectral. En definitiva, lo que queremos lograr con esta tecnología es que en tiempo real, ¿no?, y rápidamente podamos tener una caracterización de nuestro producto, ya sea dirigido a un componente o ya sea en general, ¿no?, para ver si ha habido algún cambio, algún problema en nuestra producción. Como ha dicho antes Iker, la tecnología NIRS, bueno, pues podemos trabajar con un gran número de canales, vamos, de diferentes modos, como aplicado a diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, en modo transmitancia, pues podemos medir muestras líquidas. Con reflectancia podemos medir muestras sólidas. También podemos aplicar la transflectancia, que lo que nos va a permitir es medir muestras líquidas semitransparentes o semisólidas. Y por último, el último modo, que es el más interesante hoy en día, es la fibra óptica. La fibra óptica nos va a permitir, o sea, nos va a evitar, mejor dicho, el uso de cápsulas, de cubetas, para poder medir con esta tecnología, ¿no? Vamos a poder medir de forma online, incluso en muchos casos utilizando sondas de emisión que no contactan con el producto, de tal forma que podemos tomar el espectro de la muestra sin tocar el producto, y este producto puede continuar su línea de proceso hasta la llegada al consumidor. Bien, una vez que nosotros nos sentemos a pensar en nuestro proceso y veamos la aplicación, dónde podemos aplicar esta tecnología, dónde nos va a ser más útil, ¿no?, obtener esta información a tiempo real de nuestro producto y en qué momento del procesado, tenemos que calibrar el equipo. Para calibrar el equipo necesitamos desarrollar un modelo de predicción. Ese modelo de predicción, voy a ir muy por encima. En primer lugar, tenemos que trabajar con las muestras que van a ser incluidas en este modelo de predicción, de tal forma que esas muestras estén bien, sea un conjunto bien representado para luego trabajar en rutina. Si estamos hablando de un parámetro, pues intentamos que cubra todo el rango, ¿no?, de las muestras reales de nuestra producción. Una vez que nos ponemos a trabajar con el modelo, tenemos que hacer dos tipos de análisis. Uno es, tenemos la muestra, le realizamos un análisis espectral, ¿no?, con nuestra sonda NIR. Y a continuación, esa muestra va a ser analizada en el laboratorio con el método de referencia del parámetro que estemos trabajando, ¿no? Ese par de datos conseguidos de diferentes números de muestras, ¿no?, vamos a crear una gran biblioteca, y en esa biblioteca vamos a aplicar un tratamiento quimiométrico. El tratamiento quimiométrico no es más que la estadística aplicada a la química, son técnicas estadísticas que nos van a permitir extraer toda la información de esos espectros tomados en la muestra y nos va a permitir, por tanto, construir el modelo de predicción. Una vez que nosotros tenemos ya construido ese modelo de predicción, lo que vamos a hacer es, y esté instalado en el equipo, ese equipo lo vamos a llevar a la empresa y lo vamos a instalar en la empresa. ¿Para qué? Para validarlo. Es muy importante validar y ver todas las posibles variaciones que puedan ocurrir en la empresa. Nosotros, cuando trabajamos con una calibración, pues intentamos replicar, ¿no?, las condiciones que hay en la empresa, en la línea de producción, temperatura, la iluminación, etcétera, ¿no? Pero luego no es hasta que no lo llevamos el equipo de la empresa y validamos ese modelo cuando realmente luego podemos trabajar con ese modelo en rutina. Bien. Sí, una vez que trabajemos con el modelo de predicción, ya lo tengamos construido y esté en el equipo, lo llevamos a la empresa. Es el software de trabajo que tendrá la empresa. En la empresa no necesitamos un experto, ¿no?, de manejar el equipo, simplemente un técnico que aprenda que es muy sencillo a manejar el equipo, la sonda con la que vamos a tomar el espectro, y en cuestión de es un proceso que va a durar segundos, el recuperar el espectro de la muestra. Este es un software que hemos creado en Cartif, un software de proceso que es muy intuitivo. Vamos a ver el espectro que se obtiene únicamente para que visualmente veamos que no se ha salido del perfil de las muestras que estamos trabajando. Podemos introducir el lote que estamos trabajando, el tipo de muestra que es, etcétera. Y, por ejemplo, concretamente en este pantallazo podemos ver, es una aplicación en la que estamos determinando un contaminante y hemos puesto un límite de este parámetro, y en verde podemos ver las muestras que sí han pasado, o sea, que no han pasado este límite, que están dentro de las especificaciones, y en rojo aparecería, ¿no?, como una alarma que nos hemos puesto que esa muestra sí que ha pasado de ese límite, con lo cual nos está dando una alarma en la que nosotros podemos en esos momentos actuar, ¿no?, tomar la decisión. Es un software muy intuitivo y es la idea, ¿no?, trabajar de forma rápida y fluida en la empresa. Bien, a continuación voy a tratar muy rápido diferentes proyectos en los que hemos trabajado en Cartif para que veáis aplicaciones, son múltiples aplicaciones en las que se puede trabajar. Una de ellas, por ejemplo, es el control de calidad de cereales.
como por ejemplo en este caso fue el medir la grasa bruta en la semilla de girasol molida. Como veis, el ajuste del modelo de predicción era muy próximo a 1, ¿vale? Se consiguió un 0,91% de ajuste y el error de calibración que se obtuvo de la grasa fue de 1,17%, cuando el error propio del método de referencia del laboratorio es el 1,02%. Otro proyecto fue la calidad de la harina ecológica. En la diapo he puesto el caso del trigo molido, la humedad y la proteína. Aquí podemos ver también que los ajustes se ven visualmente muy claro, que el ajuste es muy bueno, muy cercano a 1, que los errores de calibración y de validación son muy similares y muy cercanos, incluso menores que el del propio método de referencia, con lo cual son métodos que se puede trabajar con ellos perfectamente en rutina. Otro de los desarrollos que hemos hecho es la determinación de sodio en producto curado, en jamón curado loncheado. La idea que tenía la empresa era poder medir en cada una de las bandejas de producto envasado el porcentaje de sodio que tiene para luego poder discriminar como mayor o menor contenido en sodio, ¿no? Alto o bajo en sodio. Este es el modelo de predicción que se obtuvo con un ajuste muy bueno y un error de predicción y de calibración muy semejante al del método de referencia. Nos dimos cuenta, trabajando en la línea de proceso, que las envases, una vez que llegaban a donde se iba a tomar la medida con el equipo, ¿no? Que era previo a poner el plástico del envase, para evitarnos el ruido, vimos que cambiaba de temperatura. Había variación de la temperatura simplemente por la manipulación de los operarios, a lo mejor a la hora de colocar la bandeja o las lonchas, demás. Entonces pudimos ver, esto es un análisis cualitativo, es decir, es la huella espectral de los espectros, ¿no? Vamos, de cada una de las muestras. Y como vemos, perfectamente se agrupan por temperatura. En la marca azul podemos ver las que están por debajo de 0 grados, muestras congeladas, y cuando se van moviendo más hacia abajo al grupo verde o, rojo, o rosa, podemos ver que están sobre 0, ¿no? Aquí podemos ver que las muestras han sufrido variaciones de temperatura. Es muy, muy, muy importante manejar y controlar este parámetro, puesto que la temperatura va a afectar mucho al espectro. Entonces, lo que hicimos fue asumir esta variación en el modelo de predicción. Introdujimos muestras a todas las temperaturas y volvimos a construir el modelo, de tal forma que se salvara ese posible error que es las variaciones de temperatura. También hicimos un seguimiento del proceso de curación, midimos diferentes parámetros, como podéis ver en la diapositiva, y además lo medimos en 2 partes del proceso, a final de postsalado y en curado, y la etapa de curado. Y visualmente podéis ver que se divide perfectamente en 2 grupos, es capaz de identificar la muestra a cuál de los dos grupos pertenece y poder cuantificar el parámetro. Aquí vemos el modelo cualitativo, vemos los 2 grupos perfectamente separados y este tipo de modelos pues, nos va a dar muchísima información sobre la muestra. Nos puede incluso decir si una vez que en la etapa de curado podemos tomar la huella espectral y podemos ver si se aproxima a un grupo u otro, ¿no? Y podemos ver si ha avanzado bastante en el secado o no. Y luego incluso podemos cuantificar todos los parámetros que consideremos, ¿no? Una vez que ya hayamos tomado su huella espectral. Fuimos más allá, de hecho es un proyecto que estamos desarrollando ahora, estamos trabajando en la viabilidad de esta aplicación, es de la determinación de un compuesto minoritario, como es la acrilamida. La acrilamida es un contaminante, estamos desarrollando en patata frita y bueno, pues por lo que vemos, bueno, estamos haciendo la viabilidad, solo hemos de momento procesado 94 muestras. El rango de acrilamida es el que vemos, que es hasta 1.173 ppb. El límite marcado por legislación son las 750 ppb y vemos que de momento tenemos un ajuste de casi el 87-88%, con un error bastante bajo considerando el rango en el que nos movemos. Hablo de estudio de viabilidad, puesto que este modelo, como veis, necesita ser completado con muestras en todo el rango de concentración del parámetro para poder trabajar con él rutina, pero vamos, ya estamos obteniendo muy buenos resultados. Otro desarrollo que estamos llevando a cabo es la determinación de un contaminante como es la melamina en muestras de leche en polvo. En principio trabajamos con un rango del 0 al 10%, que es un rango amplio, y aquí pudimos obtener bueno, pues un ajuste muy bueno del 98%, como se puede ver en la gráfica, un error de 0,42%, que bueno, pues está totalmente dentro del rango de calibración. Y fuimos un poquito más allá, ajustamos más el rango y nos bajamos hasta el 1%, ¿no? Desde el 0 al 1%, obteniendo también muy buenos resultados. Esto nos va a permitir cuantificar el porcentaje de de melamina que tenga en nuestra leche. Y el modelo cualitativo sería el siguiente. Como veis, este simplemente es plasmar, o sea, es una fotografía de dónde se encuentra nuestro producto en cuanto a su huella espectral dentro de esta gráfica, ¿no? Y podemos ver que a medida que nos movemos a la derecha va disminuyendo
disminuyendo el porcentaje de melanina. O sea que nosotros únicamente tomando la huella espectral del producto podemos ver si la muestra no está contaminada o bien está contaminada y en qué cantidad. Si queremos ir más allá, bueno, pues yo, por ejemplo, pues con mi experiencia determinaría primero un modelo cualitativo que nos diga dónde está el producto, ¿no? Dónde se sitúa, si puede haber una contaminación o lo que... Perdón, un momentito. Bien. Y luego ya nos iríamos a un modelo cuantitativo para cuantificar el contaminante si es que sospechamos y sabemos cuál es. En definitiva, y por acabar, tardo nada, medio minuto. Las ventajas ya hemos hablado con ellas, creo que con la exposición que he hecho he ido pasando por las diferentes aplicaciones que se pueden llevar a cabo en la industria. Ahora el trabajo lo tenéis que hacer vosotros, tenéis que pararos en vuestro proceso productivo y pensar dónde puede seros más útil esta aplicación para poder controlar vuestro proceso. Ventajas, sabéis que no es una aplicación que es una aplicación no destructiva, que es rápida, que es sencillo de manejar, no se necesita de un personal experto para manejarlo, no requiere cambio de configuración el equipo, es decir, con un equipo de espectroscopía NIR podemos trabajar en diferentes productos, el mismo producto en diferentes momentos del procesado, diferentes parámetros, podemos determinar simultáneamente. Y en cuanto a los inconvenientes, de los que hemos oído hablar casi siempre, que si el coste del equipo es elevado y demás, bueno, pues Iker ya ha dicho algo claro, no se están desarrollando sondas ya de equipos que, bueno, son mucho más económicas, son mucho más manejables. Y bueno, pues podemos también tirar esas sondas y sobre todo lo que podemos pensar es que estos inconvenientes pueden ser salvables colaborando con un centro de investigación. Un centro de investigación que apoya a la empresa en el desarrollo precisamente de estos modelos que son pues tediosos, ¿no? Porque conllevan un gran número de muestras, conlleva personal experimentado que conozca la quimiometría, pero colaborando con un centro de investigación podemos llevar a cabo estos desarrollos una vez implantado el equipo. Ya vosotros os lo llevaríais a la empresa y podríais trabajar con él en rutina. Los estudios de viabilidad son muy importantes, puesto que no tenéis que invertir de primera mano en el equipo, sino que nosotros, los centros de investigación, podemos estudiar esa viabilidad de la aplicación que vosotros queréis implantar y una vez viendo los buenos resultados, entonces ya continuará el proceso ya pues adquiriendo ese equipo, metiendo su modelo de predicción y validándolo en la empresa. Y bueno, esto es todo. Espero que haya aclarado un poco lo que es la tecnología, más que nada en cuanto a aplicaciones en la industria, que tiene muchísimas, y es ahora, os toca a vosotros, es vuestro turno, poneros a pensar en dónde es mejor y dónde podría ser mucho más ventajoso aplicarla. Cualquier duda, cualquier consejo, cualquier que necesitéis, tenéis mi contacto, habléis con Cristina, con Vitartis y demás, y bueno, pues nuestro trabajo está ahí, ¿no? En daros soluciones a las empresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maribel, por tu claridad. Efectivamente, os comentamos que todas estas presentaciones las vamos a hacer llegar a todos los socios de Cruzaga y Vitartis, así que vais a disponer de ello para poder meditarlo tranquilamente y luego formular vuestras preguntas directamente a los ponentes. También recordaros que podéis ir haciéndolo ya, las preguntas que tengáis ya en el chat, ¿vale? Y al final se los pasamos a todos. Pues gracias, Maribel. Pasamos a la siguiente ponencia. Contamos con Xavier Muñoz, doctor investigador de IMB-CNM, es el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, y nos va a hablar de sistemas fotónicos integrados avanzados para análisis alimentarios y control de calidad. Xavier, adelante, cuando quieras. Hola, muchas gracias por la presentación y por invitarnos a participar en este webinario, que me parece muy interesante. También a todos los participantes por el interés en los sistemas fotónicos. He organizado la presentación básicamente en tres apartados. Primero os comentaré quiénes somos, las tecnologías de las que disponemos y después haré una pequeña introducción a las aplicaciones que hemos realizado en el análisis de alimentos y control de calidad. Todos nosotros somos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como sabrán, es la institución pública más grande en España. Tiene 136 institutos y más de 14.000 empleados. Y nosotros formamos parte de uno de estos institutos que se encuentra ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, cerca de Barcelona, pero en Cerdanyola del Vallès. Y esta institución es particular porque tiene como misión el desarrollo de micro y nanotecnologías, tanto a nivel fundamental, quizá esto lo que quiere decir es que nuestra función es desarrollar dispositivos cada vez más pequeños, y también a nivel aplicado, ya que estos dispositivos tienen que tener una aplicación que sea útil para la sociedad. Y esto implica pues, desde dispositivos para el ámbito médico
dispositivos implantables, también dispositivos para monitorización medioambiental y también dispositivos que puedan emplearse en el ámbito de la agricultura y la alimentación. Este instituto es particular porque para desarrollar todos estos dispositivos y tecnologías dispone de una sala blanca. Es una sala de ambiente controlado donde se controlan tanto el número de partículas como la temperatura, como la humedad, para tener unos procesos que sean estables y así poder fabricar lo que hoy en día creo que es bastante famoso, que son los chips. De hecho, somos la única institución en España capaz de desarrollar chips completos gracias a toda la infraestructura que disponemos dentro. Esta infraestructura de la sala blanca es necesaria ya que nosotros hacemos dispositivos que son incluso más pequeños que una mota de polvo. Por lo tanto, las motas de polvo podrían interferir en el proceso de fabricación y por eso trabajamos en unos ambientes donde el control de las motas de polvo o el control de las partículas en aire es tan fundamental. En el instituto nosotros formamos parte del grupo de transductores químicos, un grupo con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de transductores, sensores y biosensores, tanto electroquímicos como fotónicos. Y que últimamente ha diversificado bastante todas sus funcionalidades, sus componentes, integrando también componentes microfluídicos e instrumentación para desarrollar dispositivos completos que se puedan emplear en lo que es el análisis de alimentos, por ejemplo. Estos dispositivos tienen la capacidad de automatizar e integrar diferentes componentes o diferentes etapas del proceso analítico, como por ejemplo la toma de muestra, pueden hacer pretratamientos y también a posteriori, después de la medida me refiero, como procesado de datos, mediante también algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros disponemos a nivel fotónico de dos tecnologías. Tenemos una plataforma de nitruro de silicio, una plataforma que hemos desarrollado conjuntamente con una empresa de la Comunidad Valenciana, VLC Photonics, y que aquí pongo algunos ejemplos, algunas imágenes de los dispositivos que podemos desarrollar en esta plataforma. Es una plataforma que tanto tiene optimizado el proceso de fabricación del óxido de silicio como del nitruro de silicio, que como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, son unos materiales que son óptimos para el desarrollo de sistemas ópticos y fotónicos, ya que abarcan desde el visible hasta el infrarrojo. ¿Esto que nos permite? Pues un poco a nivel de aplicaciones, tal y como se indica en esta figura, pues podríamos desarrollar sistemas para la medida de componentes biofotónicos, también para telecomunicaciones y para el sensado, como se ha visto en la presentación anterior, donde podríamos desarrollar sistemas para la medida de diferentes tipos de compuestos que se encontrarán en las muestras alimentarias. En la imagen de la derecha he querido mostrar de forma muy por encima cuáles serían las posibilidades de fabricación mediante esta tecnología y como se puede ver, pues se pueden hacer patrones muy pequeños integrando pues, lo que serían guías, fibras, incluso trincheras para medidas fotónicas. Por otro lado, disponemos de una tecnología en polímero, una tecnología de muchísimo menor coste. Aquí muestro algunos ejemplos en PDMS, un material polimérico de muy bajo coste, pero también se podrían hacer en policarbonato, en metacrilato, en Kapton y en diferentes materiales poliméricos transparentes y podemos desarrollar sistemas o componentes microópticos integrados, desde microlentes, como las que se observan en esta imagen, para paralelizar el haz de luz, también para enfocar el haz de luz en un punto concreto en el que se quiere realizar una medida. Podemos integrar microespejos, espejos que pueden ser planos o curvados en función del interés o la reflexión que se busque, y también diferentes tipos de filtros. Aquí, por ejemplo, muestro algunos filtros de absorbancia coloreados que te permitirían pues, eliminar algunas longitudes de onda que nos fueran interesantes para la medida que se quiere realizar. Y con estas tecnologías, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues básicamente nuestras capacidades lo que nos permiten es llevar los dispositivos que queremos desarrollar a un nivel de miniaturización y de bajo coste bastante elevado. Por ejemplo, un espectrómetro convencional, en un primer grado de integración, nosotros somos capaces de disminuir su tamaño y su coste mediante componentes, integración de componentes desde un punto de vista discretos. Aquí podemos ver, ¿no?, que el espectrómetro anterior lo podemos reducir a un espectrómetro que tiene un orden de magnitud menos y varios órdenes de magnitud de coste también inferiores. Pero
Nuestras grandes capacidades a nivel de fabricación en la sala blanca nos permiten reducir incluso esto a niveles como los que se observa en esta imagen. Es decir, podemos reducir muchos órdenes de magnitud, tanto el tamaño como el coste de estos dispositivos. Y esto nos permite después implementarlos en diferentes sitios, por ejemplo, dentro del cuerpo humano o dentro de una tubería, como que es el ejemplo que les voy a mostrar en posterioridad. Aparte de esto, pues las simples cubetas que se utilizan en un análisis, nosotros las podemos desarrollar de una forma muchísimo más compleja, reduciendo en gran medida el volumen de muestra requerido e implementando además otras capacidades dentro de la cubeta que inicialmente no es más que un recipiente para tener un líquido. Pues en estas imágenes, pues por ejemplo en la primera imagen integramos unos filtros que nos permiten filtrar muestras, también manipular el fluido. Aquí hay un mezclador o también electrodos para poder hacer procesos de cambio o transformar diferentes tipos de componentes para después mejorar su análisis fotónico, o aquí, por ejemplo, integramos diferentes tipos de componentes ópticos para poder hacer una medida de una huella fotónica de diferentes tipos de alimentos y de sustancias. Aquí lo que les quería mostrar es un poco cómo funcionamos a nivel de institución, en un caso concreto que fue el reto de intentar implementar dentro de una red de producción industrial pues un sistema de medida de absorbancia. Lo primero que hicimos fue desarrollar el chip que se ve en la imagen. Este chip integra varias cosas. A nivel fotónico integra dos guías de luz, una guía discontinua que se observa en este lado y una guía continua que actúa como referencia. En la guía discontinua, pues lo que hemos integrado son dos fibras ópticas muy miniaturizadas, tienen, como se observa, menos de 50 micras y que terminan en una lámina completamente lisa que nos permite integrar o acoplar la luz de forma muy simple externamente. Por otro lado, incorpora un sistema fluídico que nos permite entrar y sacar la muestra. Esto, debido a su pequeño tamaño, lo implementamos en lo que es una rosca sensora. Como se puede ver aquí, la rosca integra exactamente el mismo tipo de configuración, pero en una arquitectura que nos permite implementarlo dentro de una tubería de producción industrial o, por ejemplo, de transporte de agua. La única desventaja que tenía este dispositivo es que, aunque aquí se pueden observar cómo se acoplan las fibras ópticas y se realiza la medida, aún requería de componentes externos para la medida. Y aquí tenemos el espectrómetro, las fuentes de luz. Para esto, estamos desarrollando un segundo prototipo en el cual se integran dentro de la rosca un circuito fotónico integrado que ya contiene todos estos elementos con una medida muy pequeña. El circuito es el que muestro en esta imagen. Como pueden ver en la parte de arriba hay un pequeño esquema en el que hay un LED, una guía de onda y un fotodiodo para realizar la medida de absorbancia. Y aquí pueden observar lo que sería el dispositivo ya fabricado mediante nuestra plataforma de Silicon Nitride. Aquí en la parte derecha pueden observar ya no solo el componente fotónico, sino todos los componentes electrónicos que se requerirían tanto para el control del LED como del fotodiode para realizar las medidas. Ya que no lo he comentado anteriormente, pero toda esta tecnología es compatible con la tecnología CMOS de fabricación de chips, como los que encuentran en sus móviles o en sus ordenadores portátiles. Además también, bueno, ¿qué es lo que podemos medir con esto? Pues con esto podemos medir varios tipos de componentes que tengan capacidad de absorción, de scattering o de emisión, obteniendo lo que anteriormente ya se ha comentado como huella fotónica de la muestra, que nos puede proporcionar datos tanto cuantitativos como cualitativos de la muestra. Diferentes compuestos que se pueden medir pues son los que se ven en la imagen y nosotros también lo estamos empleando, aparte de la medida de proteínas o de carbohidratos, en la medida e identificación de bacterias que se encuentren en suspensión y también las que se encuentran pegadas en las superficies de estas tuberías. También al final me gustaría indicarles que actualmente estamos trabajando en el desarrollo de lo que sería una cámara hiperespectral en la cual, aparte de la medida del espectro, también podemos sacar imágenes y analizar píxel a píxel cuál es el espectro de cada uno de los píxeles, esta huella fotónica por píxel. Esto nos permite identificar localmente pues, la presencia de microorganismos o compuestos que se peguen en algún punto de la tubería. Para ello, actualmente estamos desarrollando lo que es un emisor tuneable
para poder acoplarlo a los imagers, a las cámaras que actualmente ya estamos desarrollando en nuestro instituto. Y con esto pues finalizo mi presentación. Espero que les quede claro un poco nuestras capacidades productivas y también decirles que estamos abiertos a cualquier colaboración en el ámbito agroalimentario, que es un ámbito en el que hemos estado trabajando también últimamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Xavier. Y muchas gracias a ti y a los ponentes anteriores porque habéis cumplido todos el tiempo estupendamente, así que vamos fenomenalmente en tiempo para pasar ya a la última ponencia que trata sobre la maquinaria 4.0 para inspección online con imagen hiperespectral. Nos lo va a contar Hugo Barreiro, que es responsable de la línea de digitalización e industria 4.0 en Anfaco Cecopesca. Hugo, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y a todas y gracias por invitar a Anfaco Cecopesca a compartir su experiencia en este ámbito que nosotros apostamos mucho por él y creemos que tiene muchísimo potencial. Me ha parecido hasta ahora una jornada muy interesante. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Me podéis confirmar si la veis, por favor? Sí, perfectamente. Vale. Gracias. Sí. Vale, perfecto. Y a ver si veo yo... Un segundo. Bueno, pues... Vale, bueno. Nada, como decía, que me ha parecido muy interesante y me ha parecido también que encaja muy bien la presentación que voy a hacer ahora, porque nosotros desde Anfaco Cecopesca tenemos un equipo técnico enfocado hacia la industria, hacia TRLs muy altos y esto complementa mucho todo lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? Porque nosotros vamos un poco más allá de lo que es la ciencia de la espectroscopía y de la fotónica y vamos a buscar una aplicación y vamos a intentar trasladar esta tecnología a la planta. Primero os voy a presentar quién es Anfaco Cecopesca, muy brevemente. Somos un centro tecnológico que nace de una asociación de empresarios de productos del mar, pero que ahora nuestra actividad es totalmente transversal en el sector de alimentación. Trabajamos alimentos de todo tipo, en un centro tecnológico, aunque tenemos mucha experiencia y un personal muy especializado en el sector del mar, pero a nivel centro tecnológico de investigación trabajamos cualquier tipo de alimentos. Tenemos unas instalaciones en Vigo bastante completas, somos la empresa, la institución que más acreditaciones tiene por ENAC para productos del mar y bueno, os invito a que conozcáis más sobre Anfaco en la página web y en las redes. Gracias a esta parte para que me y algún día compartimos información. En la línea de investigación de digitalización industria 4.0, en la que trabajo yo, trabajamos 5 ejes principales, que son la automatización y la robótica, la visión artificial y procesado avanzado. Trabajamos visión artificial convencional con algoritmos de deep learning, machine learning. Bueno, estamos trabajando no solo la tecnología hiperespectral a nivel visión, sino que también la visión artificial convencional aplicada a la industria alimentaria, ¿no? Estamos muy especializados en esto. Y luego sistemas de visión hiperespectral para conseguir esta imagen química. Aquí tenemos una línea de investigación bastante profunda, que es la que vamos a explicar ahora. Y luego también la aplicación, esa ingeniería de procesos, esa mejora de la competitividad que va embebida en todas las aplicaciones anteriores. Y cada vez más estamos trabajando en los gemelos digitales, la realidad aumentada y la realidad virtual como aplicación práctica, como herramienta de uso de las tecnologías que trabajamos. Y esto es una reflexión personal. Yo creo que la gran dificultad que tiene el sector agroalimentario para recoger todas las bondades de la industria 4.0 es que se trabaja con una materia prima heterogénea. No hay 2 sardinas iguales, no hay 2 atunes iguales, no hay 2 lechugas iguales y eso lo dificulta todo. Porque la industria 4.0 se proyecta desde otros sectores como el de automoción, en donde las piezas son todas iguales, con unas tolerancias muy bajas, y eso facilita mucho pues, todos los modelos predictivos. Conocer la unidad productiva te permite aplicar tecnologías nuevas.
Para ello, en el sector agroalimentario, la tendencia es a identificar lo que está pasando por tu línea de producción, y para eso la tecnología hiperespectral puede dar un punto diferenciador. ¿Qué hacemos desde Anfaco? Pues sensórica avanzada, sensórica a medida que desarrollamos, y una parte de esta sensórica son las tecnologías hiperespectrales. Llevamos trabajando en tecnología hiperespectral unos 7 años y hace 3 años ya hemos sacado un modelo predictivo con cámaras hiperespectrales que, bueno, me salté toda la parte de explicar la tecnología porque ya está anteriormente explicada en estas fantásticas ponencias que hemos tenido, pero sí que quería aclarar que una cámara hiperespectral lo que nos permite es obtener una matriz, una superficie de inspección, o una línea que si la mueves es una superficie, mientras que la tecnología NIR está un poco más limitada porque recoge un píxel o unos pocos píxeles que si los mueves son una línea, ¿no? Entonces con las cámaras hiperespectrales lo que te permite es hacer un promedio más amplio o identificar cuerpos extraños en una cinta o tener pues, más capacidad de ver más el todo de lo que está pasando. Sin embargo, estas cámaras hiperespectrales son más novedosas y la tecnología no está tan madura como la tecnología NIR. Ahí hay un reto, ¿no? Hay un salto que es en donde estamos trabajando desde Anfaco. Bueno, pues como comentaba, ya hace 3 años hemos hecho este estudio con atún cocido, hemos conseguido unos errores de predicción para humedad y grasa muy buenos, a nivel industrial son muy buenos, a nivel laboratorio no tanto, pero nosotros estamos enfocados a las plantas de producción, estamos enfocados a la industria. Aquí temos un exemplo. A cámara desta máquina amosa a marca espectral de 3 mostras de atún. Mide a humidade e o nivel de graxa. A análise nutricional é inmediata e pode ter múltiples aplicacións. Bueno, ese es el ejemplo de un vídeo que nos habían hecho en una feria. Y también hemos hecho lo mismo con sensor NIR. Con sensor NIR bajamos los errores de predicción y además sacamos 2 parámetros más, proteína y sal. Esto también es porque con este sensor NIR vamos a unas longitudes de onda de NIR más profundo y conseguimos más información química. Lo que estamos haciendo ahora es un modelo matemático con una cámara que va al espectro infrarrojo más profundo y estamos obteniendo ya nuevos errores de predicción para los parámetros de proteína y sal. Entonces, esto ya lo estamos mejorando, añadiendo proteína y sal con lo que es una cámara hiperespectral. Cunha súa imaxe en poucos segundos. Comentaba, estamos también bebiendo las tecnologías de la realidad aumentada, gemelo digital, realidad virtual en nuestros proyectos, y bueno, este es un ejemplo, ¿no? de lo que veíamos antes en real, pues también lo tenemos digitalizado y esto nos permite, avanzando un poco en el modelo y sincronizando con las máquinas que puede haber en una planta, nos permite poder identificar el impacto que puede tener un sistema de estos en una empresa. Vale, y quería hacer una reflexión sobre la tendencia, ¿no? de la sensórica avanzada, y para ello comparto este vídeo que no tiene nada que ver con la tecnología fotónica, es sobre bueno, es un sensor de temperatura, pero el modelo de negocio de este sensor me parece que es el futuro. Yo creo que esa es la tendencia de esto que estamos trabajando, va a acabar siendo algo similar a esto, que es más barato, como comentaba el compañero de la ponencia anterior, pues está trabajando en abaratar costes, en reducir también las dimensiones, en mejorar la capacidad, en recoger cada vez más parámetros, en hacerlo online, inalámbrico, fácil de comprar y de integrar. Como vemos, este sensor pues es totalmente inalámbrico, es portátil, está conectado, es fácil de usar y lo puedes comprar como si te compras unos zapatos o lo que sea. Vas a la página web y tienes ahí distintos modelos, los metes en la cesta de la compra y te lo traen a casa en poco tiempo, ¿no? Pues esto es un poco la tendencia, ¿no? Que me parece también interesante compartir. Aquí vemos los precios que tiene. Este es un ejemplo cualquiera que he buscado. Y también, bueno, quería compartir los proyectos en los que estamos trabajando con tecnología hiperespectral. En el proyecto Nutrigen 4.0, que la semana pasada ha recibido un premio de las 100 mejores ideas del mundo, pues recibió el premio justamente en la parte de Industria 4.0, que es en donde estamos
usando cámaras hiperespectrales para controlar el proceso de Ifasaterra. Ifasaterra es una empresa que se dedica a comercializar productos nutracéuticos a través de hongos, de setas y micelios, y con la tecnología hiperespectral estamos siendo capaces de identificar en distintas fases del proceso y también en el producto final los parámetros clave, los parámetros clave de crecimiento o de condiciones que tiene que tener ese producto tan especial para que su producción sea óptima. Ahí estamos hablando de rendimientos, de mejora competitiva, de competitividad, a través de esta tecnología que sacamos del laboratorio para llevar a las plantas. Y muy similar es el planteamiento con HiBio 4.0, en donde con un producto, una bebida fermentada, estamos haciendo un control de materia prima, un control de las materias en distintos puntos del proceso, porque va evolucionando esa materia prima, y también de vida útil y de producto final, ¿no? Hacemos ese punto de control con cámaras hiperespectrales. También tenemos experiencia en forraje animal, así también damos una idea de que Anfaco pues no solo es el centro tecnológico en producto pesquero, producto del mar, sino que es el sentido amplio de lo que es la alimentación y las industrias embebidas en este proceso. También hicimos algún estudio que nos pidieron una medida para resinas y la verdad es que funciona muy bien. Éramos capaces de identificar el grado de la cantidad de resina que iba en esa melanina y es algo muy importante. Y tenemos una alianza con la empresa industrial Emenasa, que lo que nos permite es acercarnos a esas plantas de producción y tener músculo, ¿no? En ese sentido. El equipo que formamos en Anfaco, que somos los investigadores que estamos con Fotónica, estamos compuestos en un 80% por ingenieros industriales, tenemos también desarrolladores de software, químicos, pero la parte importante es la parte industrial. Y Emenasa Industria es una empresa de automatización y robótica, y llevamos trabajando con ellos ya desde la primera unidad mixta, que pues, llevamos 6 años trabajando con ellos. Tenemos un equipo de trabajo conjunto y ahora mismo estamos desarrollando la última parte de la segunda unidad mixta. Las unidades mixtas son proyectos a 3 años que nos financian aquí en Galicia y es única y exclusivamente sobre tecnología fotónica. Estamos trabajando 3 líneas. Estamos mejorando el desarrollo de hardware, estamos haciendo máquinas robustas, sistemas robustos, iluminación robusta para meter en planta. Estamos mejorando también a nivel software todo lo que es el aceleramiento del procesado, mejorar el sistema de computación, pero también el aligerar los modelos para poder conseguir una medición en línea y con cadencias altas. Y de la misma forma estamos trabajando también en la clonación para poder intercambiar cámaras de distintos fabricantes o para poder intercambiar modelos, que es algo muy interesante. Y por último, que es algo que me encanta comentar en estos foros, estamos haciendo pruebas con distintas matrices alimentarias, porque hasta que no compruebas la sensibilidad espectral que tiene una matriz alimentaria, no eres capaz de predecir si va a funcionar bien o no. Hay parámetros en matrices que no se descubren con la tecnología hiperespectral porque no tienen esa sensibilidad espectral, no hay diferencias entre los espectros aunque cambie el parámetro. Otras veces hay que trabajarlo más para de forma indirecta conseguir ese parámetro y otras veces funciona de maravilla y tiene una aplicación más sencilla, incluso puedes aligerar los modelos, puedes mejorar cadencias, pero en definitiva lo mejor que puedes hacer es probar con tu matriz alimentaria cómo se comporta esta tecnología. Y para ello hemos abierto una línea dentro de este proyecto financiado por Europa y por Galicia, por la Administración gallega. Hemos abierto una línea exclusiva para que las empresas nos ofrezcan sus matrices alimentarias y las podamos probar con nuestros equipos y con nuestros hardware y con nuestros especialistas. Y con ello lo que estamos descubriendo son pues, nuevas aplicaciones. Y bueno, os invito a las empresas a que nos contactéis y nos ofrezcáis vuestras matrices para el estudio. Hablamos, vemos la manera, vemos el alcance y seguimos trabajando. Hemos hecho también, dentro de esta misma convocatoria que nos invita al proyecto anfitrión de agrupación de empresarias innovadoras, el proyecto HSI Food. Y quería comentar algunos resultados muy rápidamente, porque no quería pasarme de hora
ya que vamos tan bien. Y hemos estudiado 960 muestras de un producto de panificación, galletas mariñeiras, son unas galletas en base a masa de pan. Y aquí vemos unas gráficas muy vistosas en donde vemos cómo clasifica pues, distintos tipos de galleta con distintos tipos de harina. También diferencia muy bien aceites ecológicos de no ecológicos. Bueno, estos vemos que los resultados son muy buenos y con cámaras hiperespectrales, con unas cadencias bastante interesantes. Y galleta seco, aceite ecológico con aceite de oliva estándar, espelta, harina integral y harina normal, con abultamientos. También la morfología se detecta de forma especial con este tipo de tecnología. Moitas destas... Y bueno, quería compartir estas gráficas muy rápidamente para que también sepáis en este foro que Anfaco pues, ha trabajado el producto de panificación. Moitas destas tecnoloxías levan anos funcionando no sector da automoción. É o caso deste robot colaborativo que estamos orientados a la automatización, a la robótica, y por ello nos estamos animando a hacer máquinas 4.0. A finales de junio vamos a tener en catálogo, junto con Emenasa, una máquina 4.0 a través de un programa de ayudas de IGAPE, que lo que potenciaba era que se vendiese una máquina 4.0 desde Galicia sobre una nueva temática, que fuera una máquina 4.0 inédita. Y lo hemos conseguido. Estamos ahora en la fase de validación. No os puedo enseñar mucho más. Las imágenes están un poco escogidas para que no se vea demasiado los secretos, porque estamos también protegiendo industrialmente lo que pues vamos a hacer algún modelo de interés o alguna patente. Entonces, bueno, no puedo enseñaros mucho más. Pero aquí veis que es una máquina que se va a llevar a planta, que tiene sus protecciones. Aquí está la muestra de atún cocido. Esto es parte del HMI, donde tienes distintas opciones para entrenar, para clasificar. Y este es un poco el proceso de entrenamiento de los algoritmos y de los modelos. Para lo cual es fundamental el método de referencia y tener unos buenos laboratorios. Y aquí en Anfaco pues tenemos la ventaja de que tenemos los laboratorios al lado de una planta piloto, tenemos la parte industrial y la parte de laboratorios en el mismo edificio, y eso nos permite también, pues, de forma ventajosa, hacer los análisis con mayor precisión. Por último, quería enseñaros un proyecto muy completo en donde se mezcla la automatización, la robótica, la visión artificial avanzada con Deep Learning y también este es un proyecto que acaba ahora en junio. Aquí paro para que veáis el HMI, en donde estamos identificando con una cámara hiperespectral sal, proteína, humedad y grasa de, como vais a ver ahora, atún crudo congelado. Y esto es fantástico porque vas a poder tratar este atún en los siguientes procesos, estos 4 parámetros. Pues, por ejemplo, puedes hacer más o menos aporte de sal a la hora de cocer. Vemos cómo se hace el bean picking. Esto es muy complejo porque realmente los atunes son todos distintos. Algunos tienen las aletas rotas, otros vienen con mucha escarcha, otros con más sal, otros se congelan en salmuera. Es complicado, conseguirlo. Luego hay un segundo robot, un segundo robot que hace una cogida y se hace un corte. Se descartan cabezas y colas. Este es un proyecto piloto experimental, pero sí que hemos avanzado mucho en baja un poquito, perdona Hugo, baja un poquito el volumen del vídeo porque si no te escuchamos. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, vemos cómo se corta y ahora viene la parte que quería enseñar especialmente, ¿no? Que es la lectura hiperespectral. Vamos a buscarlo aquí. Vale, aquí está. Le presentamos a una cámara hiperespectral con un movimiento lineal del robot ese corte. Y con ello, pues hacemos la lectura. Está controlada lógicamente la velocidad y la distancia. La cámara tiene una protección y hacemos la lectura.
y online, es decir, al momento nos da los datos que necesita el robot para hacer la clasificación, el robot y la cinta de clasificación. Entonces ya inmediatamente en los bines se deposita los tochos en función de la lectura y del dato que te da la cámara hiperespectral. Esto es un buen ejemplo de cómo aplicar distintas tecnologías. Ay, perdón, que quite la presentación. De cómo aplicar distintas tecnologías usando la tecnología hiperespectral en planta e hibridándolas con otras oportunidades. Perdonad el mareo de imágenes ahora. Y ya está, con esto acabo mi presentación y os dejo mis datos de contacto para que nos hagáis las preguntas que queráis fuera de esta jornada y que también os animéis a contactar para ofrecernos vuestras matrices alimentarias y que hagamos unas pruebas previas de viabilidad, a ver qué tal se comporta. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Vamos a pasar ya al turno de preguntas. Tenemos alguna incluida en el chat y bueno, podéis aprovechar para ir poniéndolas ahora y mi compañera Gemma va a ir formulándoselas a cada uno. Gemma, por favor. Sí, mira, Hugo, nos pregunta Miguel Ángel, ¿habéis sido capaces de discriminar galletas con oliva estándar versus oliva ecológico? ¿Qué diferencias había entre ambos aceites para poder discriminar tan claramente? Pues sí que lo hemos conseguido. Nosotros tenemos con la tecnología NIR, llevamos más años trabajando que con la hiperespectral, porque ya es más madura y tiene más recorrido. En una unidad mixta con una empresa conservera trabajamos ya sobre los aceites, ¿no? Sobre ese líquido de cobertura y teníamos una experiencia previa que nos ha servido para profundizar en este proyecto rápido que son los de la Agrupación Empresarial Innovadora en el HSI Food. Y químicamente no sé qué es lo que exactamente se diferencia. Lo que sí que fuimos capaces es de diferenciarlos de forma solvente. Y voy a intentar compartir otra vez la pantalla y podemos ver exactamente esa gráfica. O me remito a ella. Había allí una gráfica antes cuando presenté que te clasificaba los puntos. Y veías que la segmentación era muy buena. Muchas veces con la tecnología hiperespectral tú mandas que agrupe los espectros, los distintos espectros, y realmente no sabes exactamente por qué está diferenciando o cómo está agrupando, qué parámetros está teniendo en cuenta para agrupar cuando haces un primer análisis. Si después eso tú lo correlacionas con análisis de laboratorio, sí que puedes ir viéndolo. Muchas veces el parámetro diferenciador que tú quieres averiguar, por ejemplo, pues un componente, vamos a decir proteína. ¿Por qué sale la proteína? ¿Sale directamente o sale indirectamente? Puede salir indirectamente también. Es decir, puede que el espectro no recoja la proteína, no capture el dato de proteína, pero sí que captura otros datos de otros parámetros que correlacionan la proteína. La respuesta es, ¿por qué exactamente diferencia también o qué componentes cambias entre los aceites? Pues no tengo la respuesta exacta. Sé que lo diferencia muy bien, pero no he hecho yo esa investigación. Lo que sí que te recomiendo es que contactes y te pongo en contacto con mi compañero especialista en esto y te va a poder aclarar si va a algún parámetro concreto, si se hace de forma indirecta o no. Pero bueno, los resultados sí que podemos destacar que han sido muy claros, vamos. Perdona, Hugo, la pregunta venía un poco por... se ve una diferenciación clara, pero bueno, atribuirla a la procedencia ecológica o no del aceite me parecía un poco sorprendente, ¿vale? Seguro que dos aceites somos capaces de separarlos por imagen espectral, por espectroscopía, o sea, por espectroscopía, imagen, tiene mucho quizás sentido, pero claro, es eso. Luego ¿qué diferencias había más allá, ¿no? Porque si es oliva versus girasol, claramente, si es oliva versus oliva virgen versus refinado, entiendo que también fácil, procedencia, pero bueno, la parte ecológica como que me resultaba chocante, que por ser ecológico no hay atributos químicos diferentes necesariamente más allá de la diferencia entre los aceites, ¿no? Pero sí. Claro. En este caso usamos aceites que está José Ramón aquí. Disculpa, Hugo. Sí. Bueno, acaba de comentar y
porque quería aportar aí unha matización que se queda importante, non? Sí, y te agradezco porque seguro que tienes un dato ahí relevante. Nosotros usamos un aceite sobre el que produce Da Veiga, que es ecológico, y otro sobre el que produce Da Veiga, que no es ecológico. Son distintos. Ahora a lo mejor José Lois nos puede aclarar en qué se diferencian, y mi compañero Roy te va a poder decir exactamente cómo lo ve él desde su punto de vista de especialista. Sí, bueno, buenos días, soy José Lois, coordinador de Da Veiga. No está mi compañera, que es Ana Seijo, que participó en este proyecto de HSI Food. Pero yo así lo que recuerdo un poco, es decir, en relación a la diferenciación entre la galleta marinera ecológica con aceite ecológico y galleta marinera con aceite natural. Ahí más que el aceite, yo creo que lo que se analizaba era diferentes parámetros de la galleta. Entonces, no tanto el aceite como la galleta. Es decir, y entonces la galleta de producción ecológica sí que a nivel de composición, es decir, de ingredientes y de todo, sí que es diferencial de la natural. Y en ese sentido yo creo que es un poco las conclusiones que creo recordar que llegáramos. Es decir, que en una línea de producción se podría diferenciar una galleta de producción ecológica de una de producción con aceite natural, pero no exclusivamente por el aceite, sino por el conjunto de parámetros de la galleta, ¿no? Yo creo que es muy interesante, Miguel Ángel, que estas dudas que tienes se las traslademos a mi compañero, porque yo sí que estoy seguro, José Lois, que para el aceite con tecnología NIR teníamos tan buenos resultados que se acercaban mucho al método de referencia. Entonces, sí que el aceite lo diferenciamos. En el caso de la galleta, posiblemente pues todo lo que es la galleta, esa matriz sobre la que va el aceite, pues influya y de información, ¿no? Entonces será una mezcla, pero el aceite también somos capaces de diferenciar. Distintos tipos de aceite. Coincido plenamente con una cosa que decías al inicio de la presentación, Hugo. Bueno, y me ha parecido muy interesante todas las ponencias, por supuesto, pero la variabilidad, en nuestro caso, yo en la empresa en la que trabajamos, pues galletas de lo más variado, la variabilidad en la muestra complica siempre mucho las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde está quizá mucho el reto, ¿no? De intentar trabajar con toda esa variabilidad, ¿no? Para hacer una predicción, digamos, robusta en todos los casos, pero sí, de acuerdo. Y distinguir aceites, seguro que, o sea, es una aplicación que está más que estudiada, ¿no? Y me refiero que sí que se puede hacer, por supuesto. Me chocaba la parte en una galleta ecológico, ¿no? Entiendo que esos dos aceites son diferentes también, pues por el hecho de ser ecológicos, por más razones químicas, ¿no? Que es lo que hace que se separen. Pero sí, entendido. Yo, por aportar un poco, hemos hecho alguna prueba también con aceites, y lo que decía Hugo, se distinguen perfectamente los ecológicos, oliva ecológico, con, digamos, un oliva más industrial, por así decirlo. Y incluso el origen también influye, es decir, aceites, digamos, con la misma composición química, también eres capaz de clasificarlos en función, por ejemplo, del origen que tiene el aceite. Aunque, digamos, químicamente sean, ¿no? Pues, yo qué sé, los ácidos, la composición de aceite sea muy similar. Por la variedad de aceituna, por ejemplo, te refieres, si quieres. Se puede clasificar muchas veces la materia prima en función del origen, siendo muy similar de su composición química. Pues estoy aprovechando para compartir la imagen ampliada que mostrábamos. Los puntos corresponden a muestras y es como lo clasifica, ¿no? Entonces aquí vemos que hay zonas de conflicto en donde no se diferencia tan bien, pero el grueso del muestreo sí que lo diferencia bien en galleta. Muy bien, pues muchas gracias. De momento no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguno de los ponentes o Roberto queréis comentar algo para finalizar. ¿O alguna puntualización que queráis hacer?
Bueno, pues en este caso simplemente volver a daros las gracias a todos, recordar a todos los presentes que les enviaremos todas las ponencias y los contactos de los ponentes de hoy. Daros las gracias a los ponentes y también a todos los asistentes. Nos ha parecido realmente interesante todas vuestras intervenciones. Gracias también por ser tan respetuosos con el tiempo de todo el mundo. Y bueno, buenos días y hasta la próxima. Muchísimas gracias.